ahora llega el momento del ejercicio creativo. Entonces, vamos a, como te decía antes, esta me venía preocupando porque hay que hacer algo así al vuelo y en novela histórica pues no está tan fácil, ¿no? O tal vez sí. Sí, Pero bueno, la idea es hacer un microrelato, algo que no pase de 500 palabras, basados en una imagen aleatoria. Ok, veamos qué imagen nos da este. Ok, ¿qué es esto? Bueno, mi mente suele ser ficcional, la escritura. Y lo primero que pensé fue algo en el futuro, así que ese no vale. exacto. Mm, Estoy pensando en si hubo una nevada así importante que causara estragos. ¿Qué te pasa por la mente? Bueno, honestamente, con un ambiente gélido e invernal como ese, situarme, lo único que se me ocurre en estos momentos, solo pienso en dos hechos históricos donde el frío hizo estragos. Uno fue la incursión de la invasión de Napoleón a Rusia, y cuando regresó el frío lo atacó y bueno, ese fue el acabose. Y otra fue la invasión nazi a la Unión Soviética en plena Segunda Guerra Mundial, donde el frío causó muchísimas bajas. Mm, ok. Son los dos hechos que puedo relacionar con el invierno, con el ambiente, con el paisaje geográfico que aquí se nos plasma. Bueno, yo lo que pienso hacer es, como te comenté, voy a tener que verificar los hechos post-mortem, porque ahorita no se me viene algo histórico relacionado con el frío, con el frío extremo. Bueno, tengo dos ideas. Uno es ubicar en la historia, tal vez no tan antigua, algo que hubiera pasado con unas bajas de temperaturas importantes en Estados Unidos, se me ocurre, pero tendría que averiguarlo después. Y la otra que estaba pensando era la exploración de la Antártida. Exactamente. Lo otro también hubo 1815-16, el famoso año en el que no hubo verano debido a la erupción de un volcán en el sudeste de Asia. Y ese año no hubo verano y se adelantó el invierno, que generó pérdidas de cosechas y generó una crisis en muchos espacios del mundo. Y hasta epidemias llegó a desencadenar. Bueno, manos a la obra a ver qué nos sale. Vamos a la hora, a ver qué sale. Después tengo que investigar para ponerle nombres y otros Lo, detallitos. ya somos dos, por supuesto. Ok, bueno, vamos a ver el tuyo primero. ¿Le pusiste algún título? Ah, ¿Le pusiste algún título? no lo titulé. Podría titularlo para efectos de la versión definitiva, pero vamos a ver, esperemos haber logrado el reto. Bien, procedo a leer. Ujú. Extrañamente, el invierno se adelantó como jamás había ocurrido. El frío era insoportable. Veía caer a no pocos cada semana, no tanto por las bajas temperaturas, sino por la hambruna que sobrevino tras la ruina de las cosechas. Franz, debemos procurar nuestro alimento. Los niños podrían perecer. Helga, las papas escasean. Creo que es tiempo de irnos. Tal vez en Nápoles podamos mejorar nuestra situación. Así fue como emprendimos la marcha desde Salzburgo hasta Nápoles, no, no sin apercibirnos de las provisiones necesarias, las que escasamente pudimos obtener. Felizmente, en aquella ciudad logramos hallar cobijo gracias a un buen hermano que cultivaba hortalizas. Aunque venía de la urbe, siempre estuve acostumbrado al trabajo en los campos. La guerra napoleónica había terminado, el Congreso de Viena había redefinido el orden de Europa, pero eso era insuficiente para las
para la hambruna que se avecinaba sobre Europa. Solo pedía a Dios que nos asistiera por el bien de mi familia, algo ya crecida hasta el momento. El Mediterráneo nos permitía o nos prometía al menos un mejor panorama. Ok, está bien. Después me imagino que le vas a poner, precisarle algunas fechas o algo así, ¿no? Exactamente, precisa alguna fecha, algún detalle del contexto histórico en el cual estoy basando este corto relato. Bueno, yo al final me fui por los exploradores de la Antártica, ¿no? Pero no me acuerdo de los nombres, así que no le puse hubo nombre. muchos y hubo varias expediciones, pero sí, eso es sencillo. Hay uno que me acuerdo, pero sobre todo por una canción de Mecano. Solo pasa es que no, nombre, Amundsen. Roald Amundsen. Amundsen, ok. Amundsen, el que se extravió y desapareció y nunca se supo de él. Sí, por ahí fue que me fui. Bueno, yo le puse un título, El pensamiento congelado. Cientos de horas de viaje nos llevaron a uno de los extremos más aislados del mundo que conocemos. Aunque puede anticiparlo, uno siempre cree que nada le pasará y que se regresará al hogar. Cuán equivocado estaba. Los paisajes blancos eran algo a lo que estaba acostumbrado, pero solo en invierno. Aquí el invierno es eterno y no da tregua a nuestros cansados huesos. Se filtra a través de capas y capas de ropa, sin importar lo que haga para calentarnos. Lo peor es cuando hace viento. Aprendimos a protegernos con la misma nieve. Al menos era un frío más tibio el que sentíamos detrás de los bloques de hielo. Mis compañeros y yo temblábamos. Por momentos pensé que no amanecería vivo, y estoy seguro de que a ellos también les pasó por la mente. Y fue tanto el pensamiento que uno por uno volvimos realidad nuestra imaginación. Solo quedamos dos al cabo de una semana de estar perdidos en este infierno blanco. Al menos logramos los objetivos de explorar y aprender de esta zona tan agresiva del planeta. De nosotros solo sobrevivirán las palabras escritas si es que alguien las encuentra. Sí, bueno, tal como tú dices, hay que atreverse a publicar, pero hay que tener el debido cuidado del uso del lenguaje y no poner errores ortográficos, errores gramaticales, cosas así. Exacto, cosa distinta es la escritura o la novela cuyo contexto amerita el uso del lenguaje coloquial, que es otra cosa. Bueno, pero eso lo dejas más que todo para los diálogos, por cómo hablan los personajes, pero el narrador tiene que hablar bien. No, claro, es que el narrador tiene que hablar bien, eso es indefectible. No obstante, hay un género, aquí por ejemplo en el estado Zulia, en la segunda mitad del siglo XX, estoy hablando de la década de 1970, 1980, surgió un movimiento literario llamado el maracuchismo-leninismo. Suena raro, pero ese fue un movimiento que se dedicó al cultivo de la literatura, pero hecha en español zuliano. Y para quienes hemos estudiado el español zuliano, el habla coloquial, como nos entendemos los zulianos, y aquello es por un lado, a algunos les causará risa, les será jocoso, a otros les sonará estremecedor porque no es un lenguaje culto, sino que es un lenguaje estridente y en algunos casos escatológico. De modo que para gustos sí son los colores. Y sí, el uso del lenguaje, sí, el seguimiento a las normas ortográficas y gramaticales que rigen el empleo del buen español, en el caso de los que escribimos en español. Claro, importante. Sí, porque yo me he encontrado, sobre todo en algunos grupos de escritores, de Facebook y eso, que, no, bueno, yo publiqué, la gente que lea como yo escribo, porque, o sea, si uno se equivoca, o sea, ¿qué importa? Oye, pero tú quieres que a los lectores les sangren los ojos. No, o sea, claro que no, con todo respeto. Una cosa es
que tú escribas según tu preferencia y otra cosa es escribir incorrectamente. O sea, con eso hay que establecer una notable diferencia. ¿Sí, cómo es? Es así. Y tampoco aquellos que dicen, no, bueno, yo escribí eso así y se lo pasé al que lo corrige. Porque el que lo corrige va a tratar de acomodar desperfectos obvios y gramaticales y de puntuación y esa cosa, pero tal vez no hay una claridad del lenguaje, una claridad expresiva para que aquel entienda qué es lo que quiso decir el otro. Exactamente, porque con eso hay que también que tomar precauciones. Es decir, que aquellas correcciones de estilo que son totalmente válidas, yo he contado con correctores de estilo que únicamente intervienen en la forma, pero siempre velando para que el espíritu del escritor, o sea, la intención del mensaje, no sea alterada. Porque si el mensaje se altera, ya ahí la cosa pinta mal, porque el escritor tiene una intención en cualquiera de los géneros que aborde. Lleva un mensaje, lleva una idea, quiere transmitir algo independientemente de las interpretaciones que el lector pueda proporcionar, las cuales pueden o no coincidir con el mensaje original del escritor. Pero eso es algo que también debe preservarse. Sí, yo una vez evalué un texto que alguien me pidió que le cotizara una traducción de español a inglés. Y yo lo leí y yo, no entiendo en español. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, no, yo no te puedo traducir a otro idioma cuando ni siquiera entiendo lo que me quieres decir en español. Porque primero, Exacto. yo le recomendé, mira, primero revisa bien tu texto, corrígelo lo más que puedas en español, pásalo por un corrector, un editor en español y después piensa en la traducción. Porque o sea, no solamente en el mismo idioma que tú Exactamente. puedes corregir algunas cosas, sino que si además lo vas a pasar a otro idioma, o sea, yo tengo que interpretar qué es lo que tú quisiste decir, Exacto. pero no lo puedo adivinar, o sea, no. Exacto. Si no, Hay entonces una máxima, no. sí, hay una máxima que dice que no se traducen palabras, se traducen significados. Y para no caer en aquello de traductores, traditores, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se va a traducir un coloquialismo. Pero muchas veces los coloquialismos no tienen equivalentes entre idiomas. Eh, si de por sí cuesta traducir un coloquialismo cuando alguien emite un discurso y tenemos a un intérprete que lo trata de verter en otro idioma y a veces hay modismos o localismos que son casi imposibles, por no decir imposibles de traducir, bueno, cuanto no más en una obra literaria. Eso requiere primero una pluma fina por parte del escritor, sobre todo en el momento de abordar diálogos de orden coloquial, porque es mucho más fácil cuando se trata de cultismos, pero cuando se trata de coloquialismos la cosa se complica. Así que confluimos tú y yo en el mismo punto. De tu libro, ¿nos podrías hablar del libro que tienes publicado? Claro, bueno, tengo varios libros publicados. Refiriéndome a los de orden literario, tengo hasta el momento 3 poemarios publicados. El primero, publicado en 2013, se llama Entre sueños de alcoba y letras. Hace ya 2 años, hace ya un año, publiqué mi segundo poemario denominado Celosía. Y hace escasos meses publiqué el tercero de mis poemarios, que se llama El Luna Perfecta. Ahora se avecina un nuevo poemario que por nombre tendrá Odas, Sátiras y Elegías. Allí abordo otros géneros que no cultivo con frecuencia, pero que cultivo, las odas, las sátiras y las elegías. Estos últimos los trabajo con frecuencia después de la poesía erótica. Por cierto, Entre sueños de alcoba y letras será publicado en una segunda edición, todos a través de Amazon, a través del portal de Amazon, de modo que pueden estar disponibles en cualquier parte del mundo. En cuanto a los ya publicados,
todos tienen en común el hecho de trabajar la poesía erótica, romántica y erótica. Esa poesía donde se aborda el ejercicio de la función sexual desde diferentes ópticas, abordando a los protagonistas del ejercicio de la función sexual, abordando las técnicas, las posturas, los escenarios, el propósito, el para qué de ese ejercicio de la función sexual. Es decir, cuando una pareja se entrega con fines afectivos, con fines recreativos o con ambos fines. Básicamente me he concentrado en eso. Todo justamente con el afán de exaltar la belleza y todos los valores y todo aquello que está inmerso dentro del ejercicio de la función sexual. Así, y lo digo técnicamente, no puedo evitar hablarlo así desde el sexólogo. Y todas esas miradas que uno le da, porque como decía estos días, y por mucho que uno busque, siempre habrá, o sea, no hay limitaciones al momento de describir un momento que, desde mi particular perspectiva, es tan sublime, porque es un instante, un lapso en el cual dos personas llegan al mayor nivel, al mayor grado de sinceridad. Y independientemente del propósito para el cual se ejerza la función sexual, con quién se ejerza, es realmente fascinante. Pienso que ahí es un momento donde se puede expresar la reciprocidad, una reciprocidad muy intensa, porque se da intensamente, se recibe intensamente. Y somos tan sinceros en ese momento que no usamos ropa, estamos totalmente desnudos. Creo que la desnudez es la mayor expresión de la sinceridad de un ser humano. Y eso para mí es fascinante. O sea, como sexólogo es fascinante estudiarlo y comprenderlo. Y como escritor es fascinante deleitarme en la descripción de esa significación que para uno alcanza algo como el ejercicio de la función sexual. Entonces, en líneas generales, eso se plasma a través de estos mis tres poemarios. Oye, ¿y no has pensado cómo combinar la sexología con la historia? Porque a mí me resulta interesante, yo he visto algunos documentales en YouTube donde te hablan de cómo eran las relaciones sexuales, no sé, de los griegos o de los romanos o de la época victoriana o de cómo, o sea, es interesante porque eran otros valores, aunque el acto como tal no ha cambiado desde que existimos, pero sí el entorno, la parte psicológica, el papel de la mujer y el hombre según la época, los conceptos que cada quien tenía o la ausencia total de conocimiento, según, por lo menos en la época victoriana, las mujeres estaban en absoluta ignorancia hasta que se casaban prácticamente. Entonces, todo eso pudiera ser interesante como una combinación, no sé, te lo propongo como una idea, ¿no? De repente haces una novela histórica desde el punto de vista sexológico. Bueno, no había contemplado, porque como bien te decía, la narrativa no ha sido propiamente mi fuerte. Mi fuerte en el ámbito literario ha sido, por una parte, la poesía, y por el otro, la literatura didáctica, ensayos históricos, ensayos biográficos y, claro, artículos de investigación científica. Pero no descarto la posibilidad. De por sí, tengo ya estructurado un manual de sexología, pero claro, es un manual de sexología no es novela, es decir, es un libro didáctico hecho dedicado especialmente para estudiantes de las ciencias de la salud, que desean recibir formación sexológica. Sin embargo, no descarto la posibilidad porque realmente es algo fascinante. Voy a tener esa idea, vamos a tenerla bajo la almohada, o si no, vamos a cocinarla en el horno para que cuaje y veamos qué puede salir. Pero por lo pronto, tengo en mente aún seguir cultivando la poesía erótica, no solamente en verso, sino también en prosa, porque en este último poemario publicado en Luna Perfecta, no solamente hago
poesía en verso, sino en prosa, lo que llamamos también prosa poética. Me gustó, quise incursionar en ello y me gustó muchísimo. Pienso seguirla cultivando. Pero, como te dije, no descarto la posibilidad. Me gusta mucho trabajar con los acrósticos, sobre todo para obsequiar, galantear o lisonjear u homenajear a alguien con significación afectiva para mí. También las sátiras, textos jocosos que me gustan, que no he cultivado mucho, pero que también he elaborado en alguna eventualidad. Y las elegías son poemas de corte nostálgico, melancólico, donde se expresa un dolor, un sufrimiento, y que lo he hecho también al momento de plasmar situaciones, especialmente situaciones de duelo, situaciones luctuosas. Mientras contemos con salud y contemos con nuestras habilidades, seguiremos dando lo mejor de nuestras virtudes en el ámbito de la literatura. No solo para deleite de los lectores, sino también para mi deleite personal, porque no solamente recreo a otros, me recreo a mí mismo, plasmando mis sentimientos, plasmando mis emociones.